Listo. Me avisan si es que hay alguna interrupción o algo, por favor. Estoy viendo ahí como mensajes del Wi-Fi. Ok, Bueno, buenas noches con todos. Gracias por participar esta noche de esta masterclass. Ya Andrea hizo la introducción. Mi nombre es Diego Montúfar. En general, puedo resumirles que mi perfil es un poco más orientado hacia la ingeniería, hacia la arquitectura de datos. He trabajado en varios proyectos alineados a esa área de conocimiento. Además, tuve la oportunidad de entender desde las bases cómo funciona este mundo del Big Data, de la analítica, y hoy en día lo estamos aplicando en la industria de banca, finanzas, retail. Tenemos varias experiencias, varios proyectos, así que espero que el día de hoy puedan aprovechar mucho del conocimiento que les vamos a compartir y preparé una presentación rápida para ustedes el día de hoy, una introducción para entender por qué razón es importante la ingeniería de datos. Hoy en día escuchamos mucho este perfil, ¿no?, del científico de datos, un perfil sexy que está ahí siendo muy demandado, que está siendo bastante interesante en términos de las empresas que quieren incorporar a sus equipos de datos a estos perfiles, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes, este estudio que salió más o menos a fines del año anterior, obviamente por temas de la pandemia no se pudo actualizar a una versión eh, más actual. Sin embargo, dense cuenta ustedes la información que nos da este gráfico, ¿no? Nos dice los perfiles y que están siendo más demandados en algunas empresas. Estas son empresas de tecnología y otras también son empresas que, si bien no son de tecnología, son otros giros de negocios, pero la tecnología es parte de su core, ¿no? Entonces es parte de todos los procesos y cómo funciona la empresa como tal. Fíjense ustedes, vamos a tomar en cuenta el top 5, ¿no? Entonces vamos desde el 5, todavía aparecen los desarrolladores, ¿no? Los desarrolladores de aplicaciones todavía están presentes. En el puesto 6 aparece un lenguaje de programación interesante, Python, ¿no? Que empieza a ser como un factor común ahí. Actualmente Python ya dejó de ser un lenguaje solamente para cierto grupo de desarrolladores, ya pasa a tomar un poco más de protagonismo en el mundo de la analítica de datos. Fíjense ustedes en el top 3 está nuestro científico de datos, está el famoso backend developer. Nuevamente, no hay escapatoria a eso, ¿no? Las empresas de tecnología o que requieren incorporar tecnología a su negocio, evidentemente requieren de un equipo que sepa desarrollar, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar ahora en eso, sino en el top 1. Es interesante el descubrimiento que es este estudio, este DICE Tech Job Report, por primera vez ya este perfil de ingeniero de datos, ¿no?, que antes no existía. Este perfil se crea bajo la construcción que demandan la creación de un perfil especializado que se encargue de resolver esos desafíos. Pero, ¿qué hace un ingeniero de datos? Fíjense ustedes algunas de las habilidades en el nuevo lenguaje Python, ser evidentemente el lenguaje SQL, saber también de Big Data, plataformas de almacenamiento y procesamiento distribuido, sabe construir data pipelines, sabe de data warehousing y de varios sabores y tipos de bases de datos, conoce de ciencia de datos, mas no es un experto como un científico de datos, conoce de TL, conoce de otros lenguajes de programación más especializados. Entonces nace este famoso perfil del ingeniero de datos. Vamos a ir profundizando mucho más sobre qué hay detrás de un ingeniero de datos. Fíjense ustedes cómo están creciendo. Estas son digamos, las tendencias que tenemos en Google. Esto es un análisis de los últimos 5 años a nivel de Estados Unidos. Como ustedes saben, generalmente en Latinoamérica estamos un poco más atrasados versus a lo que está sucediendo en esos países. Sin embargo, la tendencia se adopta, ¿no? O sea, va tarde o temprano a llegar hacia nuestros países. Y fíjense ustedes qué sucede con el perfil de científico de datos, ¿no? Empieza a incrementar la demanda de estos perfiles, búsquedas en Internet, eh, digo, desarrollo de aplicaciones basadas en lenguajes de programación con cientos, Python, R, etc.
la tendencia al crecimiento igualmente. Es interesante ver esta información. Hablemos un poco de los perfiles que se crean dentro de un equipo de datos, ¿sí? No vayan a tomar esto como una definición que todos deberían adoptar. Esto depende de cada organización y de los equipos de datos, dependiendo de la industria, dependiendo de cómo se organizan internamente, de la capacidad que tengan y inclusive de la posibilidad de inversión en tener equipos dedicados de datos dentro de la empresa. Esto está pasando cada vez más, ¿no? Está pasando que anteriormente se decidía tercerizar o se decidía contratar a una empresa para que haga analítica, vernos mucho en eso de tener equipos especializados en este tipo de casos de uso relacionados con datos de analítica. Sin embargo, las empresas que han decidido y han identificado que los datos son los nuevos activos, son el nuevo petróleo de la organización, se han dado cuenta, citan estos equipos dentro de sus empresas. Estos han creado actualmente. Esos administradores de la forma que se van a llamar, conocían un poquito del mundo de desarrollo, un poquito del mundo de la administración, infraestructura, plataformas. Juntan esos dos mundos y se convierten en los data ops. Están los ingenieros de datos, que ya vimos que es muy necesario, y ya vamos a explicar también por qué razón, ¿no? Están los científicos de datos y están los analistas de datos, que son un perfil que realmente no tiene habilidades técnicas muy detalladas, muy profundas, pero al menos saben cómo entender qué le dicen los datos, sabe cómo interpretar los resultados del trabajo que hace un científico de datos. Y el científico de datos, a su vez, sabe cómo trabajar la data que ha sido procesada previamente y trabajada, refinada por un ingeniero de datos, ¿no? Y luego todo esto es puesto en producción dentro de un pipeline de datos por justamente un ingeniero de DevOps. Estos son los equipos modernos de datos. Como se dan cuenta, son equipos multidisciplinarios, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, el ingeniero de datos. Esta es una imagen, no se vayan a ofender si ustedes, algunos son ingenieros, son científicos de datos o vienen del mundo de la estadística, de la analítica de datos. Este para mí es un gráfico que resume bastante bien qué es lo que hace un ingeniero de datos, ¿sí? La imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Vemos varias cosas ahí, ¿no? Vemos el tren que está por detrás, que hace referencia a los datos crudos que vienen por detrás, ¿no? Que evidentemente en la mayoría de los casos son los que no están curados, que tienen complejidad de fuentes, y toda complejidad tiene que asumirla para resolverle el ingeniero de datos. Una vez que se ha trabajado sobre todo eso que está por detrás, el científico de datos idealmente recibe un dataset mucho más limpio, mucho más preparado para poder trabajar en lo que ellos son buenos, ¿no? Que es convirtiendo los datos en oportunidades, en insights, ¿no? Entonces, hay un dato interesante que ustedes habrán escuchado por ahí, ¿no? Es que dentro del pipeline de datos, de algún caso de uso de analítica, aproximadamente el 70 y 80% del tiempo lo dedicamos a todo lo que tiene que ver con procesar la data, limpiarla, estructurarla, integrarla. 70 o 80% del tiempo. Y apenas ese 20% final es hacer ciencia de datos, ¿sí? Es crear un modelo de machine learning, entrenar un modelo de inteligencia artificial, un 20% de ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Es decir, prácticamente gran parte de un proyecto está enfocado en todo lo que sucede por detrás, preparando nuestros datasets apenas para poder aprovecharlos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada vez nos damos un poco más de interés, tenemos un poco más de interés en lo que sucede por detrás, y la idea es que ese 80, ese 70% del tiempo se reduzca. Ese es el objetivo, ¿sí? ¿Cómo hacemos que el ingeniero de datos pueda hacer esto rápidamente, eficiente, que lo pueda hacer barato inclusive? ¿Sí? Eso es importante porque estamos muy acostumbrados a un concepto que viene de la inteligencia de negocios tradicional, ¿no? Viene de este mundo batch, es decir, que estoy dispuesto a esperar que mi información esté lista a mes caído. En el mejor de
yo tengo el reporte en vivo, yo tengo en línea, tengo la información con unos pocos minutos atrás, ¿no? Ese es como el desafío que hemos tenido siempre y no lo hemos podido resolver. El día de hoy les voy a mostrar técnicas y tecnología, obviamente, que ustedes van a aprender a lo largo de este curso, de esta carrera de ingeniería de datos con Spark. Vean cómo sí es posible hacer todo esto en datos en tiempo récord. Les voy a dar un dato perturbador, como dicen por ahí, ¿no? Si ustedes vienen del mundo de la analítica o están entrando en el mundo de la analítica, ojo, entiendas analítica no solamente como la parte del modelamiento, ¿no? Del machine learning, la inteligencia artificial. La analítica es algo que abarca mucho más, ¿no? Es un concepto completo, es un paraguas bajo el cual está todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, analítica avanzada, inteligencia artificial, es analítica en general, ¿no? Entonces, al entrar en el mundo de analítica, también está incorporada la ingeniería de datos, aparecen estos lenguajes de programación, ¿no? Y fíjense ustedes, este es un dato, de hecho, es del año anterior, posiblemente haya incrementado, ¿no? Pero a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? Lo que más están utilizando aquellos ingenieros y científicos de datos es el lenguaje Python, ¿sí? Con un 68%, seguido del lenguaje SQL. Diría, bueno, es Python o R, ¿no? Fíjense R por dónde está, ¿no? No vamos a meternos en esa discusión polémica, ¿no? De es Python, es R, no vamos a entrar en esa discusión, solamente vean estos datos y tomen ustedes su propia decisión, ¿no? Hay otro lenguaje de programación que es Scala. Scala es un lenguaje de programación científico, sin embargo, por su complejidad, su curva de aprendizaje, porque todavía no está siendo tan, digamos, compartido en la comunidad, ni tampoco se fomenta mucho su uso. Lo que más está de moda, lo que más se está utilizando es Python. Entonces, sí hay una comunidad que lo está utilizando, pero en menor medida comparado a SQL y Python, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante porque en esta carrera ustedes van a trabajar con el lenguaje Python utilizando esta plataforma de datos y de analítica llamada Apache Spark. Voy a hablarles, de hecho, un poquito acerca de la carrera que hemos creado. Y el día de hoy, como es una masterclass, pues vamos a ver un ejemplo de qué es lo que van a aprender ustedes, ¿no? Pero primero quisiera compartir cuáles son algunas de las temáticas que tratamos dentro de esta carrera. Para empezar, ustedes habrán visto y se habrán interesado en esto por la tecnología Spark en particular, ¿no? ¿Qué es Spark? Spark es una plataforma distribuida de procesamiento de datos masivos. Así es. Un poquito largo el concepto, el título de la tecnología, pero en general les voy a resumir en palabras no tan técnicas. Spark es capaz de reducir los tiempos que ustedes ocupan en ingeniería de datos a cuestión de segundos, ¿no? Ese es el objetivo de Apache Spark. Y vamos a aprender esta tecnología de una manera sencilla, es decir, lo vamos a ver desde un punto de vista donde ustedes no tienen por qué aprender cómo instalar, cómo configurar, cómo administrar, monitorear Apache Spark. Eso dejémoslo para los DevOps, para los DataOps o los administradores de... Vamos a empezar desde donde nos interesa, es de trabajar nuestros pipelines de datos. Para eso nos apoyamos de una tecnología, una plataforma llamada Databricks. Databricks es una empresa, de hecho, es una empresa que está basada allá en Estados Unidos, en San Francisco, y son los creadores de la tecnología Apache Spark. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Agarraron su propia tecnología open source, que es Apache Spark, y montaron una plataforma en la nube. ¿Sí? Entonces, Databricks es una plataforma en la nube que permite utilizar Apache Spark bajo una interfaz de desarrollo con notebooks. Y vamos a ver el día de hoy qué son los notebooks y qué podemos hacer con los notebooks. Entonces, ¿por qué razón también les presentamos a Spark como una herramienta que les va a ayudar en ingeniería de datos? ¿Por qué no trabajar con otras herramientas, quizás un poco más amigables con el usuario, esas tipo drag and drop, ¿no? Esas cajitas negras que se arrastran y se conectan? Es porque queremos enseñarles a ustedes técnicas que son mucho más eficientes que cualquier otra tecnología que podamos utilizar y donde ustedes tengan el control total de sus pipelines, ¿sí? Donde ustedes puedan personalizar, donde ustedes puedan optimizar, hacer tuning, donde ustedes puedan agilizar la manera en cómo hacen ingeniería de datos.
Dato interesante es que dentro de Databricks y con Apache Spark, ustedes pueden dar el salto también hacia la ciencia de datos, hacia la analítica, porque es una herramienta diseñada para analítica. Es una plataforma de analítica unificada, de hecho, así se hace llamar, ¿no? Eso quiere decir que podemos trabajar tanto los pipelines de ingeniería de datos como los de ciencia de datos en la misma plataforma y con la misma tecnología y los mismos lenguajes, librerías, etcétera, ¿no? Súper interesante. Adicionalmente, pensemos mucho que Apache Spark no solamente fue diseñado para trabajar en cargas de trabajo tradicionales como las batch, como las de inteligencia de negocios, ¿no? En donde tenemos nuestros ETLs, se hace nuestra extracción, transformación y carga, lo depositamos en algún destino y eso sucede en cuestión de horas, ¿sí? Y al siguiente día tenemos a nuestro reporte generado, por ejemplo, ¿sí? Sino que Spark fue diseñado para streaming, para real time y para batch. Lo que ustedes van a aprender en esta carrera les va a servir no solamente para aplicarlo en el mundo tradicional batch, ¿no es cierto? En el que la mayoría de casos de uso que tendremos serán batch, ¿no? Pero les va a permitir apalancarse hacia el mundo real time. Y de hecho, el día de hoy ustedes van a ver una demostración de cómo funciona Spark en real time. Este es el contenido de nuestra carrera, ¿no? Es un contenido bastante completo. Hay una introducción primero de qué es ingeniería de datos, qué implica, qué debería conocer un ingeniero de datos. Les vamos a preparar a ustedes para que puedan convertirse en un ingeniero de datos, ¿no? Y todo el contenido que está preparado acá les sirve inclusive para acceder a certificaciones oficiales que les permitan a ustedes avalar sus conocimientos como el perfil de un ingeniero de datos. Vamos a conocer la interfaz con la que vamos a interactuar, que son los notebooks, distintos tipos y formatos de datos. Vamos a entender cómo funciona, ¿sí? Cómo está relacionado con los pipelines que vamos a construir dentro de Databricks y HSpark. De hecho, no es que usamos Python puro, sino que realmente es una adaptación de Python con algunas librerías, en particular PySpark, que también la vamos a aprender, para que ustedes puedan construir sus pipelines de datos. Ustedes dirán, ok, ¿por qué Spark? ¿Por qué no aprender directamente a hacer esto en Python, no? Quizás algunos de ustedes ya conocen Python, ya han trabajado con Python y pues simplemente es entender un poco cómo aprovechar estas nuevas técnicas de ingeniería de datos, ¿no? No va por ahí, sino, recuerden, Spark tiene como objetivo reducir ese 70% del tiempo que ustedes ocupan en ingeniería de datos a cuestión de segundos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, la llamamos herramientas para ingeniería de datos, es introductorio, es una introducción amigable para que ustedes puedan entender cómo funciona, cómo opera por debajo. Además, vamos a ver algunas herramientas, librerías que se utilizaban cuando no existía Spark, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos a ir paso a paso descubriendo y aprendiendo cómo fue evolucionando ese Python puro hacia un Python distribuido, como le llamo yo, ¿no? Yo le suelo llamar el Python secuencial a ese mundo donde no escala, donde tus modelos se ejecutan en horas, donde tus pipelines, ETLs, se ejecutan en horas o a veces hasta días, o a veces ni siquiera se pueden ejecutar. Yo a ese le llamo el Python secuencial. Pero acá vamos a aprender un Python distribuido, un Python que escala, un Python que les permite ejecutar mucho más rápidamente. En la parte 2 vamos a ver el concepto que viene de inteligencia de negocios. Lo adoptamos porque funciona, ¿sí? Y porque es un concepto en general. ETL, extracción, transformación y carga. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista del uso de la tecnología Apache Spark aplicado hacia cargas de tipo ingeniería de datos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos conectamos, por ejemplo, a fuentes estructuradas de datos, como una base de datos SQL Server, MySQL, Oracle, cómo nos conectamos desde Spark hacia allá y empezamos a trabajar nuestros pipelines. ¿Cómo nos conectamos a fuentes no estructuradas, por ejemplo? Esto que está de moda y es súper importante y un ingeniero de datos debe conocer, cómo trabajar con un data lake, ¿sí? Cómo trabajar con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Todo eso lo vamos a ver en esta carrera. La idea es que ustedes tengan todas las herramientas que necesitan para convertirse en un verdadero ingeniero de datos.
En la parte 3 vamos a ver en cambio un poco más a profundidad cómo se hacen las transformaciones con Spark, ¿sí? Vamos a ver algunas técnicas, algunas herramientas y librerías que nos trae Apache Spark para que podamos trabajar sobre las transformaciones. Entiéndase transformaciones como la modificación de tu dataset original, refinar los datos, agregar reglas de negocio, filtrarlos, agruparlos, cambiar el tipo de datos. Todo eso lo vamos a ver en esta carrera de ingeniería de datos. Y finalmente, en la parte 4 vamos a ver cómo poner en producción. Sí, aunque no lo crean, a veces llegábamos hasta parte E, ¿cierto? ETL, hasta la carga, y de ahí me olvido de todo lo demás. No, no, no. Acá vamos a también cómo poner en producción carga de datos. Este es un aprendizaje punta a punta, desde esta de datos hasta esos datos en un destino, pero también automatizar todo y todo lo vamos a aprender en esta carrera. He señalado con color la clase que vamos a tener el día de hoy, que es Streaming ETL, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona Spark en tiempo real. Todo lo que van a ver a continuación va a generarle muchas dudas, pero voy a tratar de explicar. Obviamente requerimos de las clases previas para poder entender lo que va a pasar acá, pero para que ustedes tengan esa experiencia vamos a ver cómo es tan fácil aprender Apache Spark dentro de Databricks, en este caso para ejercicios de streaming ETL. Si tienen preguntas, vayan poniéndolas ahí en el chat. Al final. Okay. Diego, parece que se te está entrecortando un poco. Te sugeriría si desconectas un momento tu video y nos quedamos con tu audio. Vamos. Un poquito de red, denme un segundo. Ahí estamos, ¿me confirman? Sí, Está mejor, ¿no? ahí está Ok, mejor. buenísimo, gracias. Ok, aprovechemos ahí una pregunta que veo al final. ¿Alguien que no sabe programar podría acceder al curso? Es una pregunta interesante. Vamos a programar acá, ¿sí? Sin embargo, tenemos una clase donde aprendemos a programar. ¿Qué les parece? Vamos a aprender a programar en Python. Hay varios referentes internacionales, ustedes los conocen, ¿no? En este caso, Bill Gates, en su tiempo, ese señor de Apple, ¿no? Ellos tenían una frasecita en común, dicen, todos deberían aprender a programar, todos, todos, no importa la carrera de la que vienes, no importa el perfil que tienes, programar es esencial, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es aprender a programar. Sin embargo, la pregunta es muy válida, ¿no? Sí debemos tener bases o en un entendimiento en general de cómo lanzar código, cómo funciona, cómo escribir un algoritmo, cómo entender también cómo funcionan las bases de datos y cómo interactuar con esas bases de datos con otro lenguaje de programación que es lenguaje SQL, ¿sí? Este es un curso técnico, sí, cabe destacarlo, no es un curso teórico, ni mucho peor, es un curso enfocado en muchas palabras y poca acción. De hecho, es al revés, ¿no? Es un curso súper práctico y todo está basado en ejercicios prácticos que ustedes los van a hacer. Van a aprender ustedes mientras hacen, ¿sí? Es decir, vamos a hacer ejercicios prácticos donde el instructor les presenta el contenido, pero en la segunda parte de esa sesión, ustedes van a hacer sus propios ejercicios, ¿no? Entonces, voy a compartirles nuevamente mi pantalla y les voy a presentar oficialmente a la interfaz con la que vamos a trabajar en esta carrera. Esto que ustedes están viendo acá, de hecho voy a abrir otra página acá. Aquí está. Esto es Databricks, ¿sí? Databricks es una plataforma de datos unificada, así se hace llamar. Y esta es la interfaz, muy sencilla, una interfaz web. Si se dan cuenta, estoy utilizando una versión community de Databricks. Es decir, ellos nos han liberado esto de manera gratuita. Ustedes pueden ir a esta URL, a communityclouddatabricks.com, crean una cuenta y ustedes ya tienen acceso a esta interfaz. De hecho, para el curso
para la carrera, vamos a utilizar la versión Community para poder hacer nuestros ejercicios. Segundo concepto interesante, clusters. Bien, vamos a aprender en esta carrera cómo Apache Spark utiliza capacidad computacional de varios servidores, varias máquinas virtuales que trabajan en conjunto para poder ejecutar sus cargas de trabajo, sus pipelines de ingeniería de datos muy rápidamente, ¿sí? Lo interesante es que ustedes no tienen que preocuparse de las complejidades de instalar y configurar esto. Ustedes tan solo con un par de clics pueden crear acá su clúster de cualquier tamaño. En este caso en la community estamos un poco limitados, pero con un par de clics ustedes tienen levantado un clúster como el que ven acá, ¿sí? Sobre este clúster que ya tiene funcionando Apache Spark, nosotros vamos a ejecutar nuestros notebooks. Los notebooks, en términos prácticos, son la interfaz, el IDE de programación que vamos a tener nosotros, ¿no? Fíjense ustedes cómo dentro de Databricks podemos trabajar con varios lenguajes de programación, ¿sí? Estos lenguajes de programación me permiten a mí decirle al notebook cuál será el lenguaje de programación por defecto con el cual vamos a trabajar. En este caso ha sido Python, ¿no? Pero es muy interesante también que dentro de un notebook nosotros podemos cambiarnos del lenguaje de programación, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a utilizar lenguaje R, ¿no? Para los que conocen lenguaje R. Ojo que estoy en un notebook que está trabajando con lenguaje Python, ¿no? Pero al activar con este magic que ustedes ven acá, le estoy diciendo a esa celda, y ese es el primer concepto, las celdas en este notebook van a ver cómo le dice que ejecute código en R. ¿Ok? Sin embargo, vamos a empezar nuestro ejemplo del día de hoy, que es Streaming ETL. Oh, denme un segundo. Vamos hacia acá. Excelente. Entonces, antes de empezar, quiero explicarles a ustedes lo que van a ver a continuación. Entonces, es un concepto muy, muy interesante de arquitectura de datos en general. No solamente vamos a ver el ejercicio acá, el ejemplo, sino que vamos a explicar qué es lo que vamos a conseguir. Déjenme un minuto ver si puedo compartirles y empezar a dibujar. Denme un segundo. Creo que estamos viendo. Ok, ahí se ve el dibujito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Déjenme cambiar de color. Listo. Algunos de ustedes conocerán la tecnología Apache Kafka. No sé si la han escuchado. Apache Kafka es una tecnología que permite ejecutar cargas de trabajo en tiempo real. Es un motor de mensajería distribuida. Ese es el concepto en general de lo que es Apache Kafka. Primer concepto. Segundo, hablemos un poco de dónde se podrían generar datos en tiempo real. ¿Qué sucede? Cuando ustedes, por ejemplo, están trabajando con datos generados a partir de sensores, ese es un caso de streaming, ¿sí? Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, muchos aparatos, hardware puntualmente, que son los sensores. Estos sensores están generando información o métricas, están tomando métricas en tiempo real, ¿no es cierto? Están obviamente conectados a Internet y están capturando datos en tiempo real. Estas cajitas negras que estoy poniendo por acá son esos datos en tiempo real. Son mensajes en términos generales, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos, digamos que estamos capturando métricas de temperatura. Ese puede ser un ejemplo. Uy, dejo de rayar. Estas son métricas de temperatura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos tener nosotros con la tecnología Apache Kafka?
es ese motor de mensajería que centraliza todos esos mensajes. Entonces vamos a tener un canal donde se van a depositar todos esos mensajes que provienen de múltiples sensores, no solamente de uno, ¿no? Entonces tenemos aquí literalmente los mensajes que provienen de estos productores. Así se conocen a cada uno de estos. ¿Sí? Tenemos 4 sensores que son productores de mensajes y los están depositando acá. El mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, etcétera, etcétera, ¿no? Para que ustedes se den cuenta la escala que podría llegar a tener esto, es una escala masiva, ¿no? Entonces, podríamos nosotros tener este caso de uso con millones, millones de sensores. Y podríamos tener cientos de millones o hasta billones de mensajes. ¿Sí? Este es un caso, por ejemplo, de Internet de las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si en lugar de hablar de sensores, más bien hablamos de un caso de uso un poquito más estructurado y más relacionado con un banco, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tal si estos P's que ven acá, que son los productores, ¿no es cierto? Los producers, ¿qué tal si estos son bases de datos? ¿Sí? ¿O qué tal si son aplicaciones transaccionales? Puede ser. Puede ser que cada uno de estos mensajes que ustedes ven acá son transacciones. Entonces, estos mensajes que se están depositando en Kafka, este es el logotipo que caracteriza a Kafka, ¿sí? En lugar de ser métricas de temperatura, son realmente transacciones. Es exactamente el mismo caso de uso. Lo que cambiará quizás es el volumen y la cantidad de mensajes o transacciones que se generan por segundo, pero sigue siendo un caso de streaming, ¿ok? Ahora, lo que les acabo de dibujar apenas es la primera parte, es la parte de cómo se generan los datos. Ahora, ¿dónde se conecta con lo que estamos aprendiendo acá, que son los pipelines de ingeniería de datos? Es que nosotros necesitamos por el otro lado alguna aplicación que se convierta en un consumidor. ¿Sí? Entonces, este consumidor, para variar, es Spark, a través de una API que tiene que se llama Spark Streaming. ¿Sí? Entonces, Spark Streaming es el que se encarga de que nuestras cargas ETL, ¿sí? O nuestro notebook, digamos que tenemos un proceso ETL en un notebook, este es un notebook, ¿ok? El notebook se va a conectar o se va a suscribir a este canal, ¿sí? Y cada mensaje va a ir pasando por este proceso de ETL en streaming y en línea, ¿sí? Conforme llega el mensaje, pasa por la extracción, por la transformación y por la carga, ¿sí? Posiblemente el resultado final que haga este pipeline de ingeniería de datos o de ETL lo vaya y lo deposite en algún destino. Puede ser una base de datos cualquiera, no importa cuál sea, ¿sí? Y ese es el pipeline que podríamos construir. Es uno de los ejemplos que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, en lugar nosotros de tener algún sistema transaccional o en lugar de tener sensores, ¿sí? De métricas de temperatura, lo que vamos a tener es una aplicación que está consumiendo los posts o las páginas que se están publicando en vivo en este momento en Wikipedia, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que acá está Wikipedia, ¿ok? Acá está el portal y supongo que ahí tendrán su base de datos, no lo sé, no sé ni cuál será, pero vamos a tener nosotros aplicaciones, voy a señalar con rojo lo que vamos a utilizar, ¿no? Tendremos varias aplicaciones que se conectan mediante una API, ¿sí? Hacia Wikipedia y van capturando, se conserva este concepto, de los mensajes en lugar de mensajes que son métricas o son transacciones. En el caso que vamos a ver el día de hoy, estamos hablando de literalmente las páginas que se están publicando en Wikipedia. Es decir, cada mensajito de acá es una página, es un post que se hace en Wikipedia, ¿sí? Y luego lo vamos a absorber por nuestro ejemplo que vamos a hacer en Spark y van a pasar por un proceso ETL que vamos a construir acá utilizando PySpark. ¿Sí? Que esta es una API de Spark basada en Python, obviamente, ¿sí?
Ok, y al final sí los vamos a depositar en una base de datos, pero vamos a utilizar una tecnología llamada Delta Lake. Y aparece una nueva tecnología que les va a encantar. En esta carrera vamos a aprender un nuevo tipo de arquitectura, un nuevo paradigma llamada Lake House. ¿Qué les parece? Lake House es el nuevo concepto que trae lo mejor del mundo del Data Warehouse más lo mejor del mundo del Data Lake. Y se crea el concepto de Lake House y lo vamos a aprender con la tecnología llamada Delta Lake. Hoy, como lo van a ver ustedes con un ejemplo, va a ser mucho más práctico que explicarles conceptualmente cómo funciona. ¿Ok? Esto es el pipeline que vamos a construir el día de hoy de manera muy sencilla, con unos pocos pasos, y van a ver lo fácil que es. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a regresar a nuestro notebook de Databricks. Listos. Ok, regresamos. Entonces, fíjense ustedes, de nuevo, volvemos a nuestra interfaz principal. ¿Qué más tenemos dentro de un notebook? Si se dan cuenta, aquí tuve que adjuntar mi clúster de Spark. No voy a poder ejecutar este notebook ni lo que vaya a programar en mi pipeline de ingeniería de datos si no tengo adjunto la capacidad computacional que lo va a hacer. Si ustedes son observadores y se dieron cuenta rápidamente, como yo puedo crear varios clusters, podría tener clústeres tan pequeños como este, que es un ejemplo, clústeres muy grandes que tienen mucha capacidad computacional. Cuando hablo de clústeres, es decir, que tengo varios servidores que trabajan o operan de manera concurrente, paralela, para poder ejecutar lo más rápido posible tu consulta o tu aplicación o tu pipeline de datos, ¿sí? Entonces, con Databricks, obviamente en la versión Community estamos limitados únicamente a un solo clúster que cuando dejamos de utilizarlo por más de 2 horas se destruye, ¿no? Pero ya si tuviéramos la versión Enterprise de Databricks en alguna de las nubes, sea AWS, sea Google, o sea Azure, perdón, en cualquiera de esas, como claro, ya estamos pagando por esta infraestructura, pues obviamente podemos aprovisionar los clústeres que queramos, ¿no? Ahora, hay un concepto importante que no lo vamos a mencionar acá, pero se va a tratar y a profundizar en el curso. Se trata de cómo funciona Spark, ¿no? Por debajo, lo que nosotros tenemos es datos, ¿sí? Que pueden ser datos masivos, ¿no? Piensen ustedes en números absurdamente altos, ¿no? Como hasta petabytes de información. A ese nivel escala Apache Spark, ¿no? Y como les había dicho, la promesa de Spark es que ejecute sus consultas lo más rápido posible. Entonces, Spark utiliza toda la capacidad computacional de los clústeres para ejecutar lo más rápido posible cualquiera que sea su aplicación o su consulta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es la llegada de esos mensajes de Wikipedia y se van a ir cargando en una tabla que en Spark se la conoce como data frame. Para los que vienen del mundo de Python puro, que han utilizado pandas, por ejemplo, si lo han escuchado por ahí, con pandas nosotros también tenemos el concepto de data frame. Me parece que en ERE también hay el concepto de data frame. Para los que no han visto nunca eso, data frame no es nada más que una tabla, ¿sí? Es una tabla que tiene filas y columnas. Este es un objeto Python, ¿sí? Es un objeto Python, pero hay una diferencia clave entre una tabla que viene del mundo de Python puro versus una tabla que viene de Spark, ¿no? Entonces, en Spark, la diferencia que tenemos es que lo que sucede es que esta tabla está partida en pedazos y cada pedacito vive físicamente en uno de esos servidores del clúster. Lo más importante de esto es que esa tabla no la ven ustedes partida en pedazos. En ningún momento. Ustedes trabajan con la tabla como que si estuviera completa. Pero por debajo Spark se encargó de partirla en pedazos. Ustedes recuerdan ese dicho, divide y vencerás. Ese concepto se aplica acá. Es decir, yo divido mis datos en pedazos más pequeños, los hago que vivan físicamente en cada uno de los nodos worker o los nodos que forman parte del clúster de Spark, y hago que cada worker o cada nodo opere sobre esa porción más pequeña de los datos.
Si ustedes dibujaron esto en este momento en su mente, se van a dar cuenta de que es algo lógico, ¿no? Si yo tengo una porción más pequeña de datos por la cual yo debo operar o sobre la cual yo debo operar, obviamente voy a terminar más rápido, ¿no? Y si yo lo hago concurrentemente con más servidores, voy a terminar más rápidamente de ejecutar tu consulta, y ese es el concepto de la computación distribuida aplicada en Apache Spark. Les acabo de resumir en pocas palabras y sin meternos a profundidad en cómo funciona Spark, de cómo está guardada la data internamente y por qué razón es tan rápido Spark. Ahora, si ustedes se preguntan, pero cuando estamos en el mundo del streaming, del real time, de hecho no existe el real time como tal, existe el near real time, ya podemos discutir un poco después sobre eso, pero para los ojos de Spark es lo mismo. Es lo mismo una tabla histórica de 1 millón de registros a un caso de uso donde me llegan, por ejemplo, 100,000 registros por segundo, ¿sí? Pues para ustedes dirán, pero no, es que no es lo mismo, ¿no? Es que yo voy a cargarme 1 millón de registros históricos y podrá tomarle al proceso ETL, qué sé yo, 10 minutos. Pero cuando estoy en streaming es exactamente lo mismo, solo que es un batch más pequeño de datos generado a una velocidad distinta. El uno se generó en 10 minutos, ese millón, este otro está generando 100,000 registros por segundo, por ejemplo, ¿sí? Para los ojos de Spark es lo mismo. Fíjense que acá está la evidencia en el gráfico, ¿no? En la tabla o en el data frame de PySpark que tenemos, ¿sí? Digamos que ya existían datos históricos, representa la cajita de acá arriba. Y todo lo que llegue nuevo, esos datos que llegan en streaming, simplemente se van haciendo un append al final de esa estructura llamada data frame. Sencillo, ¿no? Y así lo aplica Spark. Vamos a ver entonces, ahora sí, nuestro ejemplo. Acuérdense, ¿cómo era nuestro caso de uso? Nuestro caso de uso era conectarnos o suscribirnos hacia un componente, un clúster de Kafka que está recibiendo como mensajes las páginas que están siendo publicadas en este momento, ¿sí? Esto está en tiempo real. En este momento alguien allá en Kuala Lumpur está escribiendo un post ahí en Wikipedia y lo vamos a capturar, ¿sí? Entonces, estos mensajes o estos posts, estas páginas de Wikipedia están siendo publicadas en un canal de Kafka. ¿Qué es un canal? Es ese repositorio, esa tubería donde van a depositarse estos mensajes, y nuestro pipeline, o sea, nuestra aplicación hecha en Spark, en este notebook, se tiene que suscribir a ese canal para empezar a capturar esa información. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense ustedes, lo que estamos viendo acá es el lenguaje PySpark. Así luce, ¿sí? Puede que les resulte como extraño, como muy complejo, pero se van a dar cuenta que es súper sencillo y muy intuitivo, ¿no? Al final del día esto sigue siendo el lenguaje Python, pero si se fijan, estamos utilizando algunas funciones que son propias de PySpark, que es la API principal con la cual operamos sobre clústeres de Apache Spark, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es predefiniendo un esquema, y aquí les voy a volar la cabeza, ¿no? Ustedes dirán, híjole, pero me estabas diciendo que vamos a trabajar sobre datos que posiblemente no están estructurados, tienen alguna complejidad, y de repente, para variar, que trabajas con datos masivos, supuestamente en el Big Data ya no hay estructuras, no hay restricciones. Sí, 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 evidentemente, ¿no? Pero aquí les va la noticia interesante. Por más que partas de un caso de uso no estructurado, semiestructurado, en algún momento va a estructurarse, ¿sí? Esa es una cruda realidad. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que consumen, inclusive por el ser humano, cómo consume información, la consume de manera estructurada. La va a ver en un reporte, la va a ver en un gráfico, la va a ver en Excel, ¿sí? Entonces está estructurado. Así que nosotros no, como humanos, no entendemos que un código que está guardado o como está guardado un video, por ejemplo, ¿sí? Eso no entendemos. Entendemos el video, las imágenes, ¿no es cierto? El audio. Pero cómo está guardado eso en bytes, eso solo la máquina lo puede entender, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que el mensaje que va a llegar en Kafka, que va a ser capturado por Spark, le vamos a dar una estructura, ¿sí? Y luego, aquí está lo que ustedes van a aprender y va a ser su mejor amigo durante toda la carrera de ingeniería de datos. Este simple comando que carga datos de cualquier fuente. En este caso, fíjense cómo estoy utilizando el objeto Spark
que ya es el objeto que viene precargado cada vez que abres un notebook, ¿sí? Este objeto contiene ya la conexión hacia el clúster de Spark. Aplicamos la función readStream para conectarme a un clúster de Kafka, ¿sí? Esta es una fuente, pero ustedes van a aprender en esta carrera a conectarse, por ejemplo, a una fuente de una base de datos SQL Server, o a una Oracle, o a un MySQL, a un Postgres, ¿sí? O a un Data Lake, o directamente leer archivos, CSVs, Parquet, Avro, TXT, cualquiera, ¿sí? Es decir, con esta misma o una línea de código muy parecida a esta, ustedes van a poder leer prácticamente cualquier fuente de datos, sea estructurada, semi o no estructurada. ¿Qué les parece? Muy fácil, ¿no? Entonces, en este caso, como me voy a suscribir a un stream de datos, me voy a suscribir a este servidor que está público, o sea, no tengo restricciones ahí, ni es para pruebas, ¿no? Fíjense cómo me voy a suscribir con un property llamado subscribe hacia un canal que aquí le han bautizado con el nombre de en, ¿sí? Y finalmente le digo Spark, esto tiene formato Kafka, ¿vale? Aplastando Shift Enter, ustedes van a poder ejecutar esto. Oh, ¿qué pasó? Miren, no pasó nada. Simplemente me lanzó este mensaje, ¿no? Que tiene un objeto aquí, prácticamente con la estructura de datos que va a tener el mensaje con el que va a llegar cada vez que reciba un evento a partir de Kafka, ¿no? Pero solo es la estructura, solo es el esquema. ¿Se dan cuenta? No se ejecutó nada. Pareciera que sí, ¿no? Aquí hay algo que dice load. Interesante. Lo que ustedes acaban de ver acá se llama una transformación. En Spark hay dos ámbitos, dos momentos. La transformación y la acción. La acción es la que dispara el conjunto de transformaciones que vienen por detrás. Estas transformaciones son lazy. ¿Qué significa? Que son perezosas. Eso lo traduje a español. No se vale. Entonces, lazy significa que una transformación como la que acabo de hacer aquí, que es el acto de leer o suscribirse a un canal de Kafka, no va a ejecutar nada hasta que ustedes ejecuten una acción. Y vamos a ver inmediatamente acá cómo aplicamos otra transformación. En este caso, miren cómo voy a, si se dieron cuenta, acá creé un objeto llamado KafkaDF. Este es un PySpark Data Frame. Es la tablita que veíamos acá. Es esta, tal cual. ¿Sí? Pero acá está ya en un objeto PySpark, un objeto Python. Vale. Cuando nos vamos acá, nos damos cuenta de que por alguna razón estamos creando uno nuevo, Kafka Clean DF, basado en el PySpark Data Frame que acabamos de crear acá arriba. Interesante, ¿no? ¿Por qué razón hacemos esto? Es porque los data frames de Spark son inmutables. Es decir, una vez que yo creé este objeto, yo ya no lo puedo modificar. Si yo quisiera hacer algo, otra transformación, por ejemplo, tendría que sobreescribirlo o crear uno nuevo, que es lo que estamos haciendo acá. Fíjense ustedes cómo funciona. Ahora sí van a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza el lenguaje PySpark o la API de PySpark, que es el término correcto, no es un lenguaje de programación. Punto select. Se parece muchísimo al lenguaje SQL, ¿no? Fíjense cómo acá aplicamos algunas funciones y lo único que estamos haciendo aquí es literalmente, si son observadores, se fijaron acá, que hay un campo, fíjense cómo se llama value, ¿no? Y acá hay un key, topic, partition, offset. Yo aquí no veo datos que me hagan referencia a algo de Wikipedia, ¿no? O sea, está como raro. Claro, porque esta es la estructura del mensaje, más no del contenido del mensaje. El contenido del mensaje viene dentro de value. Y acá lo que estamos haciendo es meternos dentro de value, ¿sí? Hacer un casting, transformar esos datos, ¿sí? Aplicarles el esquema que teníamos acá arriba precargado y finalmente, si ustedes recuerdan el lenguaje SQL, renombrarlo, ponerle un nombre un poco más amigable. Finalmente, cuando esto esté cargado en la variable message, vamos a consultar o a traernos todas las columnas. Esto es lo que significa estas líneas de comando. No se vayan a asustar por todo esto porque hasta llegar a este punto ustedes ya van a aprender y serán expertos en trabajar todo esto, ¿sí? Todo esto se va aprendiendo en la carrera desde las primeras clases hasta que llegamos a este punto donde ya no tenemos que profundizar mucho en cada parte, sino que ustedes ya saben cómo funciona PySpark
simplemente acá lo estamos aplicando al mundo real time. Vamos a ejecutar, entonces. Ah, de nuevo, pasó lo mismo. Oh, miren lo que sucedió. Entonces, este Kafka CleanDF tiene otra estructura. Esto sí ya se parece, si se dan cuenta, miren, page URL, geocoding, URL, timestamp, ya se parece como al contenido del mensaje que viene de cada post o de cada página de Wikipedia. Pero de nuevo no pasó nada, no veo datos, hasta ahora no veo nada interesante. ¿Qué está pasando? También es una transformación y es lazy. Ahora sí le vamos a hacer trabajar. Entonces, vamos a bautizarle a este streaming con este nombre, Progress Streaming, y a través de la función display, que nos permite crear una tablita donde vamos a ver los resultados, le paso el último data frame que haya hecho la transformación y el nombre con el cual le bauticé. Vamos a ejecutar y vamos a ver en vivo cómo capturo posts y páginas de Wikipedia en vivo. Tiempo real. Esto es tiempo real. Se está inicializando, me estoy conectando a Kafka, estoy aplicando la primera lectura, la primera transformación, y vamos a ver cómo se visualiza en una tablita. Miren, ahí está. Ese es el primer mensaje. Oh, llegaron muchos más, llegaron de golpe 32 más, 40, 46. Esto es en tiempo real, ¿no? Y es a nivel global, así que depende de quiénes estén publicando. Se fijan, es la página de inglés de Wikipedia, entonces al menos filtramos un poquito más, porque muy probablemente si le abríamos esto a todo lo que se está publicando en todos los países del mundo, seguro fracasamos aquí por la cantidad de mensajes, ¿no? La idea es hacerlo didáctico para que ustedes vean cómo funciona. Echemos un vistazo de curiosos que tenemos en la data, ¿no? O miren, está la URL, y acá hay un campo medio complejo, ¿no? El geocoding. No me deja ver porque como estoy en tiempo real, pues se está actualizando, ¿no? Miren, ya tenemos 146 mensajes. Voy a detenerlo un minuto para que podamos ver qué contiene este data frame. Fíjense, tiene un timestamp, tenemos la URL del usuario que publicó, el nombre de la página, ¿cierto? Aquí vemos si es que es una página que ya estaba generada o es nueva. Esto de aquí sugiere de que posiblemente estamos capturando páginas que se generaron en los últimos minutos y más no las que están en este momento generándose, o estamos haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque Kafka permite eso. Kafka, si tú, por ejemplo, te suscribes, pero te perdiste los últimos 10 minutos, te vas a igualar. Te igualas todo lo nuevo que haya llegado y luego empiezas a recibir los mensajes en vivo, ¿no? Fíjense que tenemos un campo complejo, ¿no? Es un objeto, es como un JSON embebido aquí. Tenemos información geoespacial. Algunos vienen en nulo, ¿no? Fíjense la latitud, nulo, nulo, nulo. Aquí hay datos, miren. Genial. Seguramente esta persona que publicó tiene habilitado o activado la posibilidad de traquear desde dónde proviene, ¿no? Entonces, está inclusive latitud, longitud, allá en Estados Unidos. Y así podemos ver más datos, ¿no? Excelente. Ese es el ejemplo, así de sencillo. Ahora, vamos a ver que una vez que nosotros somos capaces de leer datos desde un stream de datos, ¿no es cierto? Si ya lo tenemos acá en el mundo de Spark, ya está, de hecho, ya lo hemos leído en el mundo de Spark, ya está distribuido, ya el dataset tiene esas características de al momento de consultarles es muy rápido, ya está, todo eso está pasando acá. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces vamos a cruzarlo o vamos a transformarlo primero, ¿no? Piensen ustedes en una transformación obvia que tendríamos aquí, ¿no? Primero, puede que haya campos que no les interesa a ustedes, ¿no? Puede ser que del page URL, puede que no nos interese, no lo sé. Este de is new page, capaz por ahora es irrelevante. Vale, podemos hacer eso, ¿no? Fíjense, entonces vamos a crear un nuevo data frame basado en el último que tenía arriba. ¿Se dan cuenta cómo se va concatenando todas las transformaciones? Tenía primero nuestro original que se llama Kafka DF, que lo único que tenía era la conexión hacia Kafka. Luego, el Kafka Clean DF, que lo que hacía era basado en la conexión que teníamos en el mensaje crudo, me meto hacia el campo value y más bien
me capturo los datos que están dentro de ese campo value para poder trabajar y operar sobre ellos. Los visualicé. Siguiente paso es deshacerme de aquellos campos que no me interesan y quedarme solo con los que sí me interesan. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a crear otro data frame a partir del último que tenía arriba, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la función filter. Eso es PySpark, ¿no? Me voy a meter a la columna Geocoding Country. Oh, qué interesante. Miren, miren cómo me puedo meter a las estructuras complejas de datos, ¿no? ¿Cómo lo tenía ese dato? Miren, Geocoding. Me voy a meter literalmente a un JSON que está dentro de esto para capturar información. Me voy a meter, por lo visto, al campo geocoding.country. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Country. Me voy a meter a ese campo. Perfecto. Está entendido hasta el momento. Y luego voy a aplicar una función. Miren, miren cómo es tan intuitivo, ¿no? Quiero que me filtres solamente aquellos países que no traen el campo en nulo, porque acá nos dimos cuenta que me está trayendo algunos en nulo, ¿no? Miren, esto puede ser inservible. Si yo quiero hacer un análisis geoespacial, por ejemplo, de dónde están publicando en este momento, estos registros de acá arriba no me sirven, pero los que sí tienen datos sí me parecen útiles. Entonces voy a descartar aquellos que son nulos. ¿Okay? Si es que no es nulo, entonces voy a capturar solamente los que tengan datos. Y finalmente, con la función select, me voy a deshacer, o en otras palabras, me voy a quedar únicamente con aquellos campos que me parecen interesantes. Un poco complicado verlo en código, veámoslo en vivo. Excelente, entonces ya no es solo una transformación, sino que con el display, que es una acción, estoy ya invocando a que se encienda el stream, pero van a ver algo interesante. Miren, primera cosa, ya me quedé solo con 4 campos. 2 de ellos estaban en una estructura compleja, como vieron ustedes acá. Ya no tengo nulos, excelente. Ya tengo países únicamente que tienen ese campo lleno. Es una transformación. Obviamente ya no voy a recibir 30, 100 mensajes por segundo, voy a recibir menos porque ya los estoy filtrando. Ya no estoy recibiendo todos los mensajes como tal. Ya los transformé. Solo estoy filtrando los que tengan los datos completos. Esto está pasando en vivo. ¿Sí? Vamos a esperar un poco más, que se llenen un poco más. ¿Sí? Llegan muy poquitos que tienen datos en el campo geocoding, ¿no? Vale, tenemos 12 y así sucesivamente. Vamos a parar nuestro stream. Al momento que paramos, fíjense lo que sucede acá, ¿no? Se pone en gris, pero si ustedes expanden, hay una interfaz de visualización que les dice el número de mensajes que estamos recibiendo por segundo. Les permite hacer un monitoreo rápido de cómo están llegando los datos hacia Spark. ¿Ok? Vale. Ahora, no es suficiente esto, ¿no? Es como un caso de uso muy elemental. No necesariamente es algo valioso o 100% útil filtrar los datos, ¿no? Creo yo que sería más interesante, por ejemplo, históricos. O qué tal, más que llamar los datos históricos, qué tal si este campo que está en código, ¿cierto? US, yo quisiera hacerlo un poquito más... Uy, algo le pasó a este. Vamos a actualizarlo. Les decía, ¿qué pasaría si en lugar de hacer la carga en vivo de los datos y presentar tal como estos vienen, también le hago alguna transformación, le cruzo con información histórica o información de catálogos? ¿Qué tal si en lugar de mostrarles a ustedes el código US, AU, EC, PE, etcétera, de los países que sean, yo les muestro más bien el nombre del país, Estados Unidos, les muestro Argentina, Australia, etcétera, etcétera. No sé qué pasó con Databricks Community. Vamos a esperar un minuto. Vamos hasta que se actualice. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta.
Desde las últimas, ¿no? Jorge Rubio dice, veo que usan Databricks, pero ¿qué pasa en el caso en el que se quiera hacer una instalación local? Esto es porque en mi caso la información de fuentes, procesos ETL se encuentra en mi red LAN. Perfecto, muy válida la pregunta. Ustedes acá van a aprender Spark, no van a aprender Databricks. Eso es importante, ¿no? Entonces, Databricks, ¿por qué lo utilizamos? Lo utilizamos porque nos permite obviar o olvidarnos de toda la complejidad de una instalación y configuración. Como vieron, inmediatamente empecé a utilizar, ¿no? Entonces, ese es el concepto que trae Databricks. Si ustedes tuvieran Cloudera o una instalación on-premise de Spark, no hay problema. Lo que estamos aprendiendo acá, como ustedes vieron, es Spark. Lo que suelen hacer actualizaciones. Desde la semana anterior están lanzando nuevas funcionalidades, entonces posiblemente sea algo como eso. Veamos. Vamos con otra pregunta hasta que se actualice. Ok. Leonardo pregunta, ¿qué diferencia hay con EMR? EMR, para los que no conocen, es Elastic Map Reduce, me parece, de Amazon o de Google, no recuerdo cuál de las dos. ¿Cuál sería la ventaja, no? Eh, MapReduce es un algoritmo que se utiliza en Hadoop, ¿no? Nació en Hadoop, bueno, los creadores del algoritmo como tal, creo que son la gente de Yahoo, y el algoritmo que se utiliza es este de MapReduce sobre igual datos masivos, sobre datos que están partidos en pedazos. Ya le hicimos caer a Databricks. Bueno, vamos a utilizar un Databricks alterno mientras nos recuperamos. Denme un segundo. Voy a conectar rápidamente para terminar el ejercicio. Y terminamos de contestar la pregunta, ¿no? Elastic MapReduce. En Elastic MapReduce estamos utilizando Hadoop y el algoritmo MapReduce. Acá en Spark no estamos utilizando MapReduce. MapReduce y Hadoop como tal son dos tecnologías algoritmos que muy pronto se van a descontinuar. ¿Sí? Les acabo de dar una mala noticia, amigos. Eh, Muy pronto Spark va a reemplazar todo eso porque Spark trae conceptos mucho más poderosos en términos de velocidad, de performance, de facilidad de desarrollo. Fíjense que para trabajar con MapReduce deben ustedes aprender a crear programas y aplicaciones basados en el algoritmo MapReduce. O sea, literalmente escriben su parte map y su parte reduce. Acá no, si se dan cuenta, es mucho más intuitivo. En par de líneas ustedes ya tienen trabajado su pipeline, ¿no? Por ahí hay una pregunta, dice, ¿la versión community de Databricks permite el uso de clusters? Veamos si ya se levanta Databricks. Community como tal no permite crear clusters con varios workers, sino que más bien permite que nosotros creemos un servidor que es un single node. ¿Sí? Miren, en este momento estoy con Databricks Enterprise en la nube de Azure y aquí sí nos permite crear clusters que tienen varios workers, ¿no? Eso es lo que están viendo ustedes acá y se puede crear. Esto no lo vimos en la versión community, obviamente porque en la community nos están regalando recursos, ¿no? Entonces, al regalarnos recursos, evidentemente nos limitan. Ese es el problema, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de las limitaciones, es perfecto para aprendizaje y ustedes no tienen que pagar un solo dólar, ¿no? Y obviamente, como no pagan un dólar, miren lo que les pasa. Varias técnicas. Muy bien, señores de Databricks, justo en este momento haciendo cambios. No pasa nada. Tenemos acá. Estoy levantando. Buena oportunidad para que vean ustedes lo fácil que es levantar un clúster, ¿no? Miren, estoy ya levantando ese clúster y en vivo lo estamos ya preparando para poder ejecutar. Vamos a ir en búsqueda de nuestro ejemplito de streaming y lo vamos a hacer acá en vista de que nuestro Databricks Community falló exitosamente. Ok, vamos a esperar a que se
levante. Por cierto, estos clústeres se levantan en cuestión de 4 o 5 minutos máximo. Ustedes ya tienen levantado un clúster, ¿no? Y si se preguntaban, ok, así como lo enciendes, ¿lo puedes apagar? Sí, lo puedo apagar y deja de consumir recursos. ¿Qué les parece? Súper fácil, ¿no? Ahora, no quiero enfocarme mucho en Databricks como tal, ¿no? Porque como el compañero mencionó antes, yo no tengo ese caso, yo no trabajo con Databricks. Bien, pues en ese caso tus clusters son clusters probablemente ya fijos, que ya los tienes levantados, están funcionando todo el tiempo y te conectas a ellos y ejecutas el mismo código que vas a ver acá, ¿sí? Entonces no vamos a cambiar el código que se programa aquí. Acá lo único es que es mucho más fácil, ¿no? Con Databricks y como estamos en la nube, pues levantar un clúster es cuestión de darle un clic, siguiente, siguiente, y se levanta. Y asimismo, con un clic lo apagamos. Vamos a esperar, ya en un par de minutos debería estar levantado. Vamos con otra pregunta. Dice, también se va a ver SQL, comandos relacionados a util, commands, bash, etcétera. Ok, te entendí. Eh, lenguaje SQL, sí, totalmente. Lenguaje SQL lo vamos a ver en Spark SQL. Vamos a ver cómo funciona Spark de manera muy similar a cómo trabajamos con PySpark, que es el código Python que ustedes vieron acá, idéntico, pero con lenguaje SQL. Para todos aquellos que son o vienen del mundo del lenguaje estructurado de SQL, acá no van a tener que aprender nada nuevo, ¿sí? ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Es decir, ustedes, si no se sienten cómodos con el lenguaje Python, con PySpark como tal, ustedes pueden trabajar tranquilamente con lenguaje SQL. Sí, ya no vamos a intentar más en Community. ¿Cómo vamos con nuestro cluster? Bueno, vamos a esperar un poquito más hasta que se levante. Otra pregunta, muchas preguntas. Dice, ¿los procesos de TL son más rápidos con PySpark que con Spark SQL? Y hay otra pregunta, vamos a ver. A ver, muy buena pregunta. Dice, ¿los procesos de TL son más rápidos con PySpark o con Spark SQL? Spark tiene una tecnología internamente, que inclusive en la versión actual, la 3.0, la 3.1 que estamos ahora, que permite traducir sus cargas de trabajo en cargas de trabajo muy eficientes, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden trabajar con lenguaje SQL, con lenguaje Python, con lenguaje R, van a hacer la misma consulta en los tres lenguajes y van a ver el mismo performance, ¿sí? ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Eso nos da la ventaja de que si tú te sientes más cómodo haciendo cierta parte de tu pipeline en SQL, lo haces en SQL. Pero si tú, en cambio, necesitas, a veces hasta porque en Python es más fácil hacer algunas cosas, te cambias a Python. Y como viste, te puedes cambiar a Python, a R, a SQL en el mismo nodo. Eso es increíble, lo pueden hacer ustedes sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos acá. No se levanta todavía. Vamos a esperar ahí. No tenemos más preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Sí tenemos dos preguntas. Vamos a ver. Aprovechemos el tiempo, ¿sí o qué? A Vamos a ver. ver, hay una de Carla Vega en el chat. Dice, generando pruebas en un proyecto, ¿se pueden detectar errores de código en una sola vez que se verifique o sería necesario generar varias pruebas automatizadas? A ver, va un mensaje, ya se está ejecutando ahí. Va un mensaje general para esta pregunta, ¿no? Ustedes tienen full control sobre lo que programan, ¿sí? Esa es una ventaja que ustedes tienen acá. Es decir, ustedes programaron aquí la carga de los datos desde una fuente de información. Ustedes pueden también programar con algunas herramientas de la propia librería y de PySpark para que pueda detectar, por ejemplo, registros corruptos o para que pueda detectar si es que los datos de la fuente, la cantidad de registros, por ejemplo, de la fuente es distinta a los registros que fueron cargados acá a Spark, ¿sí? Pero ustedes son los que hacen eso. Actualmente, esperamos que ojalá muy pronto se pongan a trabajar en eso, ¿no? Pero actualmente no hay algo dentro de Databricks ni tampoco de Spark que te permita automáticamente validar si los procesos de carga que hiciste están bien. ¿Qué se puede hacer?
tú puedes crear tranquilamente un pipeline, otro notebook, ¿sí? Que se encargue netamente de la validación. ¿Qué les parece? Entonces, ustedes crean su pipeline de datos acá, ¿cierto? Lo van programando, lo van probando, etcétera. Y luego este notebook lo puedes calendarizar para que se ejecute de manera calendarizada cada mes, cada hora, cada lo que tú necesites. Eso lo puedes hacer con la funcionalidad de Jobs acá. Pero de nuevo, no quiero enfocarme en Databricks. Si no tuvieran Databricks, pues su código lo calendarizan con alguna otra herramienta de orquestación, ¿no es cierto? Vamos rápidamente a trabajar con el ejercicio que estábamos viendo. Creo que no pasa nada si me salto todo esto. No, sí pasó. Necesito al menos correr. Ya nos vamos a igualar rápidamente. Suelen hacer actualizaciones, ¿no? Es un tema que tiene la versión community. No suele pasar muy seguido, ¿no? O sea, esto justo el día de hoy. Bueno, aquí está, ya recibimos, ok. Esto ya lo hicimos. Listo. Y por acá, esto también ya lo vimos. Recuerdan, aquí estábamos simplemente seleccionando algunos de los campos con los que vamos a trabajar. No me interesan los demás. Y aparte estoy filtrando los que no son nulos. Excelente. Vamos a parar. Ahora sí, vamos a donde nos quedamos. ¿Qué tal si en lugar de AU le quiero poner Australia? ¿Sí? Entonces nos vamos a conectar o vamos a leer una tabla de tipo catálogo. Y fíjense, voy a cargar la tabla que tiene todos los códigos de países con su descripción, pero está en formato Parquet. Entonces, vamos a cargarlo a partir de un archivo. Fíjense, spark.read Parquet, le paso la ruta de donde está el archivo y boom, tenemos nuestra tabla histórica, nuestra tabla de catálogo que se suele llamar. Al parecer, el campo que contiene el código que va a atarse contra esta tabla de acá, es decir, vamos a hacer un join, por lo visto, es alpha2 code. ¿Sí? Vamos a cruzar este código y vamos a agarrar el nombre English Short Name para tener la descripción mucho más amigable, ¿no es cierto? Es algo muy común, es algo muy común. Vamos a tener tablas de catálogos y nuestra tabla viva, nuestra tabla transaccional va a estar acá arriba en streaming, ¿no? Vamos a ejecutar esto igual en vivo. Fíjense cómo acá estoy haciendo que mi data frame que se generó acá en vivo se cruce, join, con la tabla o el data frame que acabo de cargar acá, que se llama countries. ¿Por dónde? Por el campo country code 2 y alpha 2 code. Miren lo que sucedió. Increíble, ¿no? Ya tenemos cruzadas las dos tablas en vivo. Esto está pasando en vivo, ¿sí? O sea, no estoy haciendo estos cruces ahí en batch o esperando que se cargue ahí un histórico, nada. Viene el registro y tan pronto llega, lo cruzo con la tabla de catálogo para visualizarlo. Genial, ¿no? Ahí lo tenemos. Y obviamente, por lo visto, me está dando otros campos que no me interesan, ¿no? Yo quisiera deshacerme más bien de esos y quedarme solo con el English Short Name. Lo podemos hacer con una estrategia similar a la que vimos acá arriba. Filtrar, ¿no? Utilizar esta estrategia de un select para agarrar únicamente los campos que me interesan. Se está generando en vivo, miren, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vamos a parar. Llegamos ya a la parte final del ejercicio. Si se dieron cuenta ustedes, todo esto pasa de manera en vivo, está pasando en vivo, pero no se está guardando en ningún lugar, se está guardando en objetos de tipo data frame. O sea, este data frame que ustedes vieron acá, literalmente deja de existir cuando yo le pongo stop, ¿sí? Cuando yo me salgo, por ejemplo, ya del ámbito y me cierro, por ejemplo, esta ventana, yo ya pierdo ese data frame, tendría que volver a ejecutarlo nuevamente. ¿Por qué razón? Porque este es un objeto que está cargado en memoria, es un objeto volátil. Ahora, ¿cómo podría yo entonces persistir esta data? O sea, son datos que van llegando en vivo, claro, pero puede que los necesite después, así que no me sirve que un data frame sea volátil, necesito escribirlo en algún lugar. Vamos a aprender Delta Lake, ¿sí? ¿Cómo funciona Delta Lake? Esa tablita que vemos acá arriba, esta que es un data frame, simplemente se convierte en una tabla, literalmente ahora sí en una tabla física, que se va a guardar
en el sistema de archivos, de este caso de Databricks, o podría guardarse en un data lake en el que ustedes tengan, ¿no? Si están utilizando Spark puro, entonces, o Cloudera, Hortonworks, como sea, ustedes lo guardarían en el sistema de archivos distribuido, ¿sí? Y lo guardarían en el formato que van a ver a continuación, que es formato Delta. Entonces, bueno, esto es solo para validar que está activado Delta, por defecto sí está, ¿ok? Esto es lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces vamos a crear una función. Miren, el último data frame que creamos en vivo es este, es joinDF. Ese es el último que contiene ya todas las transformaciones que hicimos hasta el momento, ¿vale? A ese de ahí le voy a aplicar la función writeString, que le está diciendo es, agarra todo lo que ven en vivo y me lo vas a guardar en formato Delta. Así como lo guardamos en Delta, yo podría guardarlo en CSV, yo podría guardarlo en Parquet, yo podría guardarlo en TXT. Vamos a utilizar el formato Delta, que es la nueva tendencia y la nueva tecnología hoy en día. Vamos a hacer que haga una partición por código de país. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a guardar todos los datos que vengan del país Estados Unidos en una carpeta, en un directorio, todo lo de Australia en otro directorio y así lo vamos a guardar de manera separada. ¿Por qué lo hacemos así? Porque acuérdense que esto se puede convertir en algo masivo, ¿no? O sea, si ya tenemos demasiada data acumulada, lo mejor es tenerla dividida, repartida, particionada, con alguna estrategia, en este caso de particionamiento, como el código. Lo que ustedes ven acá simplemente son algunas funciones, son los options que se utiliza para poder decirle, en este caso a Spark, que guarde metadatos que me permitan recuperarme ante fallos. Son estos dos de acá, la línea 9 y 10. Esto sirve para que en caso de fallo, en caso de que te desconectes del stream de datos que viene de Kafka, tú te puedas recuperar. Aunque no lo crean ustedes, las cosas fallan. Dicho sea de paso, acá están, ¿no? La evidencia. Las cosas fallan, ¿no? Pero lo que no puede fallar es que tú captures toda la data. Si tú pierdes datos, ya tenemos problemas. Entonces, estos dos properties que vemos acá nos permiten respaldar o guardar nuestra data para poder luego recuperarnos ante un fallo. Lo que guardan no son datos como tal, lo que guardan son metadatos para poder recuperarse ante fallos. Vamos a decir que haga un append. Yo también podría decirle que haga un overwrite, pero en este caso no lo quiero. Quiero que vaya guardando todos los datos que van llegando. Vamos a bautizar con un nombre al stream. Le ponemos start de una vez, entonces van a ver ustedes cómo me conecto y todo lo que hice acá arriba está pasando, ¿no? Porque si se dan cuenta estoy concatenando transformaciones, una tras otra, pero todo está sucediendo en tiempo real. Y fracasó exitosamente. Ok. Debe ser algunos mensajitos de por acá. Bueno, vamos a intentar una vez más. Sí, tenemos ahí un fallo. Pero bueno, esta es la última parte del ejercicio. Entonces, lo que estaríamos haciendo acá es que toda la data que está llegando acá en tiempo real, ¿no es cierto? Que es volátil y la perdemos, apenas cerramos el nódulo, la perdemos, la vamos a depositar en un archivo en disco. Eso es lo único que estamos haciendo acá, ¿sí? Esa data se va a respaldar, pero ustedes dirán, híjole, suena como que un poco ineficiente guardarla en archivos, ¿no? Así funciona acá. Todo se guarda en archivos dentro de su data lake o de su repositorio, acá el sistema de archivos Databricks. Todos son archivos. Volvimos a las bases. ¿Se acuerdan? Después de los archivos de texto plano en los que creábamos bases de datos, se crearon como tal las bases de datos, ¿no? Las RDBMS. Pero luego ya se crearon complejidades adicionales. Las 7 reglas de normalización, constraints, triggers, bla, 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 bla. Todo eso acá no funciona. Acá no tenemos nada de eso. Acá hay total libertad, acá hay flexibilidad de esquema, hay escalabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que hacerlo con archivos es mucho más eficiente que hacerlo con bases de datos. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? Listo. Creo que con eso terminamos la clase. Hay algunas fallas técnicas que tuvimos ahí, sin embargo, idealmente esto no sucede, gracias Databricks Community que nos falló ahí, pero hemos logrado mostrar gran parte del contenido que teníamos preparado para ustedes el día de hoy.
Pasemos, si quieres, André, a más preguntas. Eran preguntas súper interesantes. Adelante. Sí, teníamos unas dos preguntas más. Esta va más para el tema de la capacitación. Dice, al finalizar la carrera de Ingeniería de Datos, ¿qué certificaciones estaría capacitada para dar? Estos señores de Databricks son los que dan la certificación oficial Ujú. de Apache Spark, ¿no? Entonces, vayan hacia la página. Ustedes pueden ya aplicar inmediatamente para... Uy, perdón, no es este. Ahí está. Certifications, academy.databricks.com. Aquí están las certificaciones oficiales. Como ven, son relativamente baratas, ¿no? $200. Lo difícil es prepararse para esto, ¿no? Entonces, con el curso que ustedes van a recibir acá, tranquilamente ya estarían preparados para dar el de Certified Professional Data Engineer y como básico, pero así, digamos, en el peor de los casos, al menos el de Certified Associate Developer for Apache Spark. ¿Sí? Si ustedes entran a ver acá, van a ver que de hecho gran parte del contenido, miren, todo lo que ustedes ven aquí que son requisitos, lo vamos a ver en nuestro curso. ¿Sí? Nuestra carrera ha sido pensada obviamente también para ayudarles a ustedes a que accedan a este tipo de certificaciones que son importantes para su carrera también. Siguiente pregunta. Ok, dice, para guardar los datos en tiempo real, ¿tocaría ejecutar el notebook de forma sincrónica? Creo que te entendí la pregunta y es, ¿será que para que quede en real time le debo dejar abierta mi ventana aquí, ¿no es cierto? Digamos, para simplificarlo, ¿no? ¿Le dejo abierta la ventana y que esté corriendo? No, tranquilos. Este notebook en el ámbito de esta aplicación ahorita está abierto porque estoy desarrollando, pero ya cuando está terminado, ustedes pueden acá, por ejemplo, calendarizar un job. Entonces vienen al job, que crean un job y le dicen, ok, quiero que se calendarice tal fecha a tal hora y quiero que ejecutes el notebook llamado, el que utilizamos fue este que se llama Streaming Pipeline, ¿sí? Le ponemos ahí, le decimos con qué clúster se va a ejecutar, puede que cree uno nuevo temporalmente o puede que se adjunte el que ya está activo y listo, ¿sí? Entonces le ponemos create y va a tener algo como este que ya teníamos acá, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya tenía calendarizado y lo puedes ejecutar bajo demanda o de manera calendarizada. Lo que sí va a pasar es que como esto es real time, en el momento en el que tú lo encendiste, se queda de largo, ¿sí? Se va de largo, queda encendido porque es streaming. Salvo que tú dentro de tu notebook hayas programado alguna lógica para que se pueda apagar en algún momento. Puede ser también un caso, ¿sí? Eso ya depende de ti. En principio, cuando hablamos de streaming, se supone que nunca debería parar, ¿no es cierto? Habrá que ver el caso de uso en el que puedas darte el lujo de apagar y encender el streaming, ¿no? Si lo tienes controlado, no hay problema. Pero si es un streaming que nunca para, pues evidentemente vas a tener encendido acá un notebook, pero tú te puedes salir de aquí. No tienes que dejarlo abierto o dejarlo activo. Se ejecuta y está ejecutándose ahí en backend. Siguiente pregunta. Listo. Bueno, aquí tienes preguntas que ya creo que las respondiste. Me dice, me gustaría saber cuáles de los elementos fundamentales de Databricks se va a tratar. Me parece que ya lo respondiste, que eso fue Apache Spark. Dice, la información que extraemos, ¿se guardaría en formato Delta o en los productos de almacenamiento de Azure? Se puede hacer los dos. Se puede hacer los dos. Depende de qué es lo que necesitas. ¿Dónde necesitas aprovisionar esto? ¿Lo necesitas en una base de datos? ¿En un MySQL? ¿En un SQL Server? ¿En un Data Lake? Quizás estás con Databricks en Azure, pero quieres depositarlo en un S3 en AWS. O, como hemos tenido casos también, lo quieres depositar en una base de datos on-premise. Ahorita estás en Databricks en la nube, ¿no? La quieres depositar allá en tu Postgres que está funcionando en tu data center on-premise. También, cualquiera, no importa. Databricks, bueno, no Databricks, Spark. Y voy a recalcar eso, no es Databricks. Spark se va a conectar a cualquier fuente y a cualquier destino.
Listo. Vamos con una última pregunta, porque ya nos quedan 2 minutos. ¿Qué otra tecnología me puedo encontrar en el ámbito laboral en lugar de Databricks? ¿Me serviría el curso para cualquiera? Sí, se parece a la pregunta que ya respondí. Vamos a aprender Spark. No vamos a aprender Databricks. Si bien Databricks nos facilita un poco la programación, la interfaz, no vamos a aprender Databricks, vamos a aprender, en este caso, Spark. Vamos a aprender Delta Lake, que es una tecnología también open source, creada también por los señores de Databricks, y es open source. Vamos a tener una breve introducción también hacia el uso de otras librerías como Koalas, que es una evolución de Pandas, y todo esto está ya disponible para cualquier otro entorno. Entonces, ¿en qué entornos te podrías enfrentar? Lo más común es que no tengas Databricks, pero tengas Cloudera, ¿sí? Ese es como el que ahorita, como mínimo, deberías tener, aunque sea un premise, ¿sí? Otro escenario que yo diría, ojalá no se enfrenten a ese, es que tengan clusters de Spark puro, donde no tienen ninguna interfaz gráfica amigable y literalmente tienes que subir tus aplicaciones del clúster. Esos escenarios sí son bien dolorosos de aprender. Yo por eso he recomendado también, y esta carrera la damos sobre Databricks, para facilitarles el aprendizaje de Spark.